Buen día. Vamos a continuar con el teórico eh, sobre la revolución social y cultural de la que habla Hobsbawm en las décadas del 50 y 60. Lo vamos a hacer tomando al año 1968, un año que ha sido caracterizado como el año de las revueltas o de la revuelta global. Muchos libros se dedicaron a analizar los acontecimientos de 1968. En esta oportunidad lo que yo quiero es ensayar algunas respuestas para estas cuatro preguntas. ¿De qué revueltas se tratan? ¿De qué tienen en común todas estas revueltas? ¿Cómo se las explicó? ¿Y cuál fue el legado de las mismas? Empecemos por las revueltas, ¿no? ¿De qué revueltas estamos hablando cuando hablamos de 1968? Todos aquellos y aquellas interesados por la historia y por la política, cuando hablan del 68 en general, hablan del Mayo francés y en particular de la revuelta estudiantil, que terminó precipitando enormes movilizaciones y huelgas obreras que cerca estuvieron incluso de provocar la caída del gobierno en Francia. Pero así como el Mayo francés es mucho más que su primer momento estudiantil, 1968 es mucho más que el Mayo francés. Por su fuerte simbolismo, quizás valga la pena recordar cómo comenzó 1968. El 2 de enero, Fidel Castro lo declara Año del Guerrillero Heroico en homenaje a Ernesto Guevara, asesinado en Bolivia apenas meses antes, aunque imagino que el Che seguramente habría mirado con desconfianza y recelo la rebelión parisina impulsada por jóvenes estudiantes de las universidades. Lo cierto es que gracias a esta y a otras revueltas, 1968 estuvo sin dudas a la altura del homenaje propuesto por Fidel. Una breve enumeración de los acontecimientos que sacudieron aquel año no puede dejar de mencionar, por ejemplo, que el 31 de enero se iniciaba la ofensiva de Tet en Vietnam, que mostraba que toda la potencia de fuego instalada por Estados Unidos en Vietnam no había servido para destruir al Frente de Liberación Nacional vietnamita, y que ni el comando ni el gobierno norteamericanos habían podido prevenir la amplitud del ataque con el que ahora se enfrentaban, ¿no? Y se trató de alguna manera del comienzo de lo que sería la derrota norteamericana en Vietnam. Y tampoco debemos olvidar que la revuelta estudiantil parisina, sin duda la más célebre, tampoco fue la única. En Estados Unidos, los campus universitarios fueron, a lo largo de todo 1968, escenarios de manifestaciones, ocupaciones y batallas contra la policía. La Universidad de Berkeley en California fue tal vez la más convulsionada y la más famosa en esos años. Incluso Ronald Reagan, quien sería presidente conservador de Estados Unidos, ganaría el apoyo del electorado conservador, justamente, del estado de California, del cual él fue gobernador, demonizando a los estudiantes de la Universidad de Berkeley. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, y en Alemania Occidental, la movilización estudiantil probablemente fue mucho mayor en el año 1967, pero sin embargo en 1968 en Inglaterra marcó el paso de la protesta pacífica a la violenta, y en Alemania se produjo el atentado contra Rudi Dutschke, máximo líder del movimiento estudiantil, gravemente herido por un ultraderechista. Nunca se recuperó del todo del ataque y moriría años después como consecuencia de las secuelas, ¿no? En Italia fueron ocupadas 26 universidades, paralizando la enseñanza superior y enfrentándose con la policía, los estudiantes italianos literalmente a garrotazos. Incluso en la España franquista se produjeron importantes movilizaciones estudiantiles que pedían reformas de la enseñanza, se enfrentaban con las fuerzas represivas
del franquismo y exigían democracia, junto a militantes obreros y grupos de la oposición ilegal al franquismo. Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia, también presentaron este tipo de movimientos. Y las movilizaciones de estudiantes universitarios también se produjeron al este europeo. Acá estamos viendo algunas fotos, por ejemplo, en el mes de abril, el presidente de Checoslovaquia, Dušek, se ponía a la cabeza de un movimiento reformista fuertemente impulsado por los estudiantes de Praga, que promovían la construcción en Checoslovaquia de lo que se popularizó como un socialismo con rostro humano. Lo que fue conocido como la Primavera de Praga fue aplastada por los tanques soviéticos en el mes de agosto, pero en el medio alentó enormes movilizaciones estudiantiles en Belgrado y en Varsovia, es decir, en Yugoslavia y en Polonia. Y en América Latina también se produjeron importantes movilizaciones. En octubre de 1968, por ejemplo, en México, un creciente movimiento estudiantil contra el autoritarismo del gobierno y en apoyo de las protestas que se daban a nivel mundial a favor de la autonomía universitaria, del UNAM, etcétera, se reunía en la plaza de Tlatelolco para presentar un petitorio de 6 puntos en el que exigían la libertad de los presos políticos y el desarme del andamiaje represivo. Las respuestas gubernamentales fue muy feroz, dejó un saldo de 44 muertos como mínimo, digamos, siempre está en duda la cantidad de muertos que se produjeron en esas jornadas. Pocos días después de estos acontecimientos, 2 atletas norteamericanos saludarían desde el podio durante los Juegos Olímpicos con el puño en alto, ¿no? Enfundado en guantes negros, tal vez la foto más conocida de esos Juegos, tal como estilaban los militantes del reciente partido que se había creado en Estados Unidos, las Panteras Negras, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a Estados Unidos, ¿no? Y al movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. También en 1968 fue, por ejemplo, el año en que su principal líder, Martin Luther King, fue asesinado. Y según datos oficiales, las protestas que se produjeron a propósito del asesinato de Martin Luther King pusieron bajo las llamas a más de 125 ciudades norteamericanas. Se ha calculado en 2.600 los incendios producidos por los manifestantes, negros en su mayoría, en los días subsiguientes. Terminaron con la detención de cerca de 20.000 personas y con la intervención directa del ejército, que por lo tanto ya no solo intervenía en Vietnam, sino que también pasaba a intervenir en los propios Estados Unidos contra las revueltas que se produjeron en protesta por el asesinato de Martin Luther King. La segunda pregunta que vamos a tratar de ensayar alguna respuesta es, bueno, ¿qué tienen en común todas estas movilizaciones que comparten, ¿no? Porque son movilizaciones bastante heterogéneas? Bueno, ¿qué es lo que tienen en común? Si dejamos de lado Vietnam, una guerra anticolonial que nos obligaría a retrotraernos, digamos, a la clase 16, si se quiere, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ho Chi Minh, el líder vietnamita, constituye el Comité de Liberación del Pueblo Vietnamita, proclama la independencia, digamos, y a la negativa francesa a soltar las riendas de sus viejas colonias en Indochina y a las idas y vueltas de los Estados Unidos frente a los procesos de colonización de Asia y África, a medida que se consolidaba la Guerra Fría, digamos, entramos en otro tema que tocamos en la clase 16. Dejemos de lado también los sucesos en el bloque soviético, estos que mencionábamos, por ejemplo, la Primavera de Praga, digamos, sus causas y la dinámica de estos acontecimientos son distintas.
las reformas impulsadas por el Partido Comunista Checoslovaco y las movilizaciones estudiantiles en Belgrado y en Varsovia, iban en contra de algunos de los pilares básicos del sistema soviético en el bloque del Este, en los países satélites. Nos referimos, digamos, sus demandas, por ejemplo, la ampliación del mercado, la libertad de expresión, de asociación y de reunión, el pluralismo político, la protección de las universidades y las artes frente al intervencionismo del Estado, etcétera, claramente son posibles de ser interpretadas como minando algunos de los pilares de lo que era el sistema soviético de dominación en el bloque del Este, ¿no? Básicamente el dominio militar ruso sobre sus países satélites, que había sido consolidado por el Pacto de Varsovia, un pacto que venía a ser la contracara de lo que era la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, para Occidente, liderado por Estados Unidos. Rusia establece el Pacto de Varsovia. Fíjense que la revolución, digamos, la primavera de Praga es aplastada por los tanques soviéticos. Iba en contra también de alguna manera de la propiedad privada, de la propiedad colectiva, perdón, la gestión burocrática y la planificación central de la economía socialista, también en contra del monopolio del Partido Comunista, que se expresaba en el gobierno del Partido Único y en la autonomía, de alguna manera, de los servicios de seguridad, ¿no? Que eran como los dos pilares del dominio y de la influencia soviética en estos países, y sobre todo en contra de la censura y el pensamiento único que establecían estos regímenes. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que estos movimientos lo que estaban buscando es la construcción de un socialismo con rostro humano, de alguna manera lo caracterizaban así, y estamos lejos de lo que iba a suceder a partir de fines de la década del 80 y principios de los 90, que era que los levantamientos contra estos regímenes iban a producir la transición ya lisa, ya ni definitiva al sistema capitalista. Concentrémonos entonces, de alguna manera, pongamos la mirada en lo que fue el verdadero motor digamos, de las rebeliones, ¿no? Del 68 y del espíritu del 68, que son las rebeliones estudiantiles y los movimientos sociales de Estados Unidos y Europa. En primer lugar, todas estas rebeliones estudiantiles europeas, en todas ellas es posible observar la oposición al imperialismo norteamericano y en particular a su intervención en Vietnam. En este sentido es notable, digamos, el estrecho vínculo que existe entre los asuntos propiamente estudiantiles, la denuncia del autoritarismo de los profesores, de las trabas y la burocracia administrativa de las universidades, de los planes de estudios que consideraban totalmente anticuados, de los sistemas de evaluación que estaban en boga en estas universidades, de instalaciones que habían quedado, digamos, anticuadas frente a la enorme demanda que se producía ahora por la triplicación en algunos, y más todavía, como mencionábamos en el teórico anterior, de la matrícula universitaria por la enorme cantidad de jóvenes que irrumpieron en las aulas universitarias durante los años fines de los 50 y sobre todo durante los años 60. Digamos, la vinculación existente entre estas demandas propiamente estudiantiles y las protestas por la guerra de Vietnam, y sobre todo a través de un discurso que se quería más o menos anticapitalista, dependiendo de estos movimientos y de los diferentes países, ¿no? Por lo tanto, Vietnam fue el eje del movimiento estudiantil en varios países, lo había sido del movimiento alemán, desde 1966 por lo menos. Los primeros disturbios del mes de mayo en Francia estuvieron vinculados con la detención de 6 estudiantes en medio de una protesta justamente contra la guerra de Vietnam. En Inglaterra, las protestas contra la guerra de Vietnam se volvieron cada vez más violentas en 1968, como ya lo mencioné, y era una demanda presente tanto en Italia como en otros países europeos. Y esto es aún más cierto en Estados Unidos, en donde la rebelión estudiantil fue, aparte, entre muchas otras cosas, una rebelión de los estudiantes varones contra el reclutamiento. Piensen que en 1968
las cifras de soldados en Vietnam alcanzaban ya medio de millón de personas. Perdón, pensé que había logrado poner en pausa la grabación. Bueno, retomo después de este extraño momento. En segundo lugar, se trata de movimientos que rechazaban la política convencional, parlamentaria, y que promovían la acción directa. En todos ellos es posible observar el paso hacia formas de movilización, o mejor dicho, de forma de movilización pacífica a tácticas que incluían el recurso de la violencia de masas, y de alguna manera esto fue lo que acompaña el tránsito de la protesta universitaria a la protesta callejera, ¿no? En este sentido, y en tercer lugar, digamos, estas rebeliones forman parte de un fenómeno mucho más amplio. No se quedaron nunca restringidas a la vida universitaria, promovieron muchas y diversas organizaciones políticas, y en los hechos, las ocupaciones universitarias pronto dejaron de estar vinculadas a asuntos puramente estudiantiles. En síntesis, uno puede señalar que fueron una faceta más de la aparición en la década del 60 de una nueva izquierda que, en oposición a eh, la política de los viejos partidos de la izquierda socialista, y muy en especial del Partido Comunista, proponía otros métodos, otras ideas, otras formas de acción callejera. El abanico de las corrientes políticas que nutrieron esta nueva izquierda es muy amplio, va desde el surgimiento de nuevas agrupaciones trotskistas o el fortalecimiento de las antiguas, hasta la aparición de organizaciones maoístas bajo las ilusiones y las esperanzas, digamos, de la revolución cultural china, pasando por nuevas y renovadas agrupaciones anarquistas, en general de carácter estudiantil. En América Latina debemos sumarle la enorme influencia de la Revolución Cubana, que se tradujo en la creciente presencia de organizaciones político-militares de carácter rural, de carácter urbano, y de corte más o menos guevarista. Y si concentramos la mirada en Estados Unidos, deberíamos incluir en este cuadro al movimiento de los derechos civiles, un movimiento social amplio y muy heterogéneo, que iban, digamos, a favor de los derechos civiles de la población afroamericana y contra las políticas de racialización del gobierno estadounidense. Y allí es posible observar también el gradual crecimiento de las críticas a la vía pacífica que había propuesto Martin Luther King, sobre todo
digamos, algo que es evidente en la figura de otro de los líderes de la época en Estados Unidos, Malcolm X, y sobre todo a la conformación del partido político afroamericano, las Panteras Negras, de la cual recién estábamos viendo algunas imágenes. En cuarto lugar, y otro aspecto que comparten la mayoría de estas rebeliones y estas revueltas, es que proclamaban los valores y los ideales autogestionarios, antiautoritarios, anticonsumistas y antiburocráticos. Y nuevos problemas, digamos, eran puestos en la agenda, ¿no? de estos movimientos. Por ejemplo, el problema de la alienación. Aquí hay una relevancia absolutamente novedosa. Incluso dentro del movimiento obrero, no al interior de las estructuras sindicales tradicionales, pero sí en las organizaciones de base y de manera muy fuerte en Francia y en Italia, pero también en lugares como en Inglaterra, en que estas demandas no eran comunes, o Alemania, ¿no? Incluso en los Estados Unidos. Es una muestra más de la distancia frente al viejo ideal marxista de tomar el poder del Estado para reorganizar la economía. Ahora, de alguna manera, empezaba a predominar estas formas de la política muy cercanas a lo que sería el ideal del movimiento feminista y de eslogan del estilo, ¿no? De que para cambiar la vida cotidiana, para trastocar las jerarquías y promover el cambio revolucionario, había que hacer que lo personal de alguna manera se vuelva político, se transforme en político, y el feminismo justamente hará de este ideal su carta de presentación. Por último, es posible observar una creciente confluencia entre el movimiento estudiantil y sectores radicalizados de los movimientos obreros europeos y en menor medida estadounidenses. Esto también, de algún modo, es otra de las características en común que tienen estas. Otro de los interrogantes que planteábamos era, bueno, ¿qué explicación se ofrecieron para estas revueltas que marcaron el año 1968? Sobre todo en los países capitalistas avanzados, pero más allá también, como vimos en el caso de México o en el bloque del Este. Las interpretaciones en general sobre la radicalización de los años 60 insisten en algunos de los aspectos que vimos en el teórico anterior, en el crecimiento económico de posguerra, que derivó en un aumento del bienestar material y un aumento de los niveles de consumo, que de alguna manera la primera generación de posguerra tomó como algo dado y que junto a otras variables como el baby boom, el crecimiento de la matrícula universitaria, la extensión de la escolaridad obligatoria, el pleno empleo que caracterizó a las economías del capitalismo desarrollado, la privatización de las formas de vida que de alguna manera ponía al hogar por sobre la sociabilidad comunitaria que había marcado la experiencia de los sectores populares hasta la Segunda Guerra Mundial, fueron derivando en la conformación de una contracultura juvenil, de alguna manera simbolizada en el eslogan sexo, drogas y rock and roll, que va a atravesar los años 60, contraria a los valores tradicionales de los padres y del conformismo de esta generación, que era un conformismo que se asentaba de alguna manera en una comparación entre el bienestar actual y las privaciones que de esta generación adulta había atravesado durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Todos estos cambios, dirán la mayoría de los investigadores que se han dedicado al tema, habrían sido los que dieron lugar de algún modo a una nueva rebeldía juvenil que en sí misma encerraba un tono antipatriarcal, digamos, ¿no? Contra la autoridad del padre en la familia, como explicábamos la vez pasada. Pero también contra la autoridad
política encarnada en las gerontocracias gobernantes. Recordemos que en esa época la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 21 años, ¿no? Sí me gustaría señalar que la relación entre el radicalismo político y la contracultura juvenil no fue lineal y que hubo numerosos puntos de encuentro, pero también de enormes malentendidos para gran parte de esta nueva izquierda que yo mencionaba recién, que aparece con mucha fuerza en los años 60, algunos aspectos centrales de esta contracultura, como el aspecto, la cuestión del rock and roll, de las drogas, el hipismo en Estados Unidos, eran mirados con mucha desconfianza y es más, no se los veía como una especie de consecuencia que tenía que ver con una cultura popular que se hacía cada vez más mercantil y una expresión de la americanización y el imperialismo, esto sobre todo de la mirada europea, ¿no? Y también habría que sumar a todos estos movimientos la influencia sobre Europa de las luchas revolucionarias del tercer mundo, como fueron la Revolución Cubana, la liberación de Argelia del dominio francés y la que ya mencionamos, la guerra de Vietnam. Bien, por último, y para terminar, y muy rápidamente, ¿cuál fue entonces el legado de estos movimientos? Me voy a concentrar simplemente en dos aspectos muy elementales. Por un lado, lo que podríamos decir, digamos, dos aspectos nada más vamos a señalar. Uno, y que ya los venimos caracterizando, el renacer de la política extraparlamentaria. Con ello nos referimos a la acción directa, la organización comunitaria, los ideales de participación colectiva autogestionaria, la crítica de la burocracia, el énfasis, digamos, en el poder de las bases, la introducción de la política en la vida cotidiana y, en segundo lugar, quizás el legado más importante que va a mostrar toda su fuerza en los años 70, con enormes conquistas, sobre todo en los países europeos, el feminismo, sin duda el movimiento extraparlamentario más importante de la década del 70 y que ahora en la actualidad vuelve a mostrar toda su potencia. Piensen que en los primeros años 70, en prácticamente toda Europa, se van a conseguir importantes leyes, entre ellas las leyes del aborto, leyes mucho más progresivas en términos de divorcio vincular, información y políticas estatales en relación a la anticoncepción, y un largo etcétera. Bueno, perdonen algunas de las desprolijidades del video, tuvieron que ver con esta intención de ir compartiendo la pantalla y compartirles algunas fotos que ilustraban algo de lo que estaban hablando y de lo que yo venía hablando y en alguna medida muchas veces me hizo distraer con lo que les quería comentar. Pero bueno, espero que les haya servido.